FM 89.1, Radio Universidad. Doctora Piovano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Queríamos consultarle desde su mirada profesional si acompaña o no esta opinión del presidente de regresar a la fase 1 del aislamiento. Y sí, la verdad que lo acompañamos porque las consecuencias de esto ya las estuvimos viendo, porque fíjense que nosotros hace 15 días empezó a hablar de las salidas de fin de semana y además ya se habían empezado a flexibilizar algunas actividades y bueno, se quintuplicó el número de casos, ¿no es cierto? Así que esto que estamos viendo ahora, claramente vamos a estar viendo de acá a 10 días, o sea, entre 7 y 14 días vamos a estar viendo las consecuencias. Obviamente que uno querría que la gente pueda salir, pero no es que uno no quiere que la gente corra. Lo que uno no quiere es que la gente se enferme y se muera, ¿no es cierto? Entonces, ahí está un poquito la cuestión que uno, digamos, intenta prevenir lo que ya vimos que pasó en otros países, ¿no? O sea, nosotros no, lamentablemente se ve que no se puede medir lo que no sucedió, ¿no es cierto? No se puede valorar todo lo que no pasó, aunque uno les pide que por favor comparen la curva nuestra día por día con la curva de otros países, caso Estados Unidos o caso Brasil, ¿no? Claro, lo que vimos el lunes a partir de las 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires no debería haber ocurrido. Y no, porque además yo digo esto, ¿no? Si a Banoli lo están investigando por lo de los bancos, ¿qué podemos hacer entonces con el ministro de Salud y con el Rodríguez Larreta? Claro. Sí, mínimamente, ¿no? O sea, digo, actuar de oficio y averiguar hasta cuál es la actitud, porque si el mismo gobierno de la ciudad está diciendo que aumentaron los casos, que inclusive yo en ese momento había dicho que el aumento de casos pensé yo que tenía que ver con las villas y me desmiente el jefe de gobierno diciendo que eso viene en realidad del resto de la ciudad. Claro. Y de hecho los lugares en Cava que están con más casos son los de la gente que salió a correr. Claro. O sea. Sí, el contagio es homogéneo en sí en la ciudad de Buenos Aires, no es solo una cuestión de aquellos barrios más vulnerables o que uno cree que son más vulnerables, claro, sino que es en la totalidad. Tengamos en cuenta que el virus llegó a Argentina en avión, ¿no? Como señalábamos al principio de esta pandemia, y que después, bueno, ya hoy lo que es la transmisión comunitaria es mayoría, pero esto responde también al aislamiento. ¿Se podría entonces convencer a la población de que realmente necesitamos volver a la fase 1 o los comerciantes, aquellos que desde la economía lo están sufriendo más gravemente que en salud, serían un frente de rechazo? O sea, lo que pasa es que acá con lo que estamos enfrentándonos es con una entidad biológica, entonces por más allá que nos parezca piola o no lo que dicen los comerciantes, van a ver morir a sus clientes o por lo menos internarse, o tal vez veamos esas escenas que ya vimos con las furgonetas cargadas de cadáveres porque no saben dónde ponerlos. Claro. Entonces eso es lo que estuvimos evitando. Si esto se desmadra y la población de la ciudad no la entiende, y bueno, en 15 días vamos a estar eligiendo a quién ventilamos. Esto es así, es triste pero real. Inclusive me enteré que el otro día el abogado de médicos municipales nos avisó que en caso de pandemia y frente al colapso del sistema se puede elegir perfectamente a quién ventilar y no vamos a tener ninguna repercusión legal. Claro. Así que lo último que terminaba de salvaguardar a la población, que era que aunque sea por una cuestión de tener miedo o por un problema legal, los médicos insistiéramos con que realmente se tomen las medidas para evitar ese colapso, bueno, ya está. Total, yo no voy a tener ninguna consecuencia. O sea, es terrible lo que está pasando. Sí, igual no quisiera estar en los zapatos de aquel médico que tenga que decidir quién vive y quién no, ¿no? No sé, uno lo ve en una película en una situación de guerra, no en un hospital en medio de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que parece tan lejano, pero realmente puede ocurrir. Y sí, porque de hecho fíjate que con Chile está pasando, porque si bien por ahí, porque eso es lo otro que hay que entender,
vos en el sistema podés tener 2.000 camas, 2.500, 3.000, pero vos en una localidad tenés un número limitado de camas con respirador. Entonces tampoco vas a llevar a uno hasta la otra punta del país para que se lo ventile. Entonces ya esas situaciones se están dando en Chile. Nosotros acá estamos, todavía no lo hemos saturado. También es una realidad, como vos decís muy bien, que esto empezó en el avión, entonces los casos que empezaron cayeron en realidad en el ámbito privado. Sí. De ahí también los casos de contagio que tenemos en el ámbito de salud, que son altos porque en realidad al personal de la salud nunca se lo cuidó, y no es en el ámbito público solamente, sino justamente, y después también la cuestión de cruzarse, ¿no es cierto?, del politrabajo, del médico. Así que esta pandemia pone en relieve muchas situaciones que estuvieron sucediendo, pero que bueno, de alguna forma se las iba sobrellevando. Ahora, esto que estamos hablando no es vuelvo a insistir, a ver, ojalá los que pensamos esto nos estemos equivocando. Claro, sí. Ojalá. Ahora, la verdad que la verdad de esto la vamos a tener en poquitos días. Sí. Ahora, si esto se minimiza, si empezamos, viste, porque yo como les decía, si hubiese gobernado Macri, la tapa de Clarín hubiese sido una nueva tendencia mundial, morirse en casa y que te entierren en el jardín. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, desgraciadamente, le están haciendo creer a la gente, o sea, ya hace años, ¿no?, el desprecio por la vida propia. Sí, ya sí. No, ni siquiera, porque cuando vos menospreciás a la gente, es porque te menospreciás a vos mismo. Claro. Entonces, te han gastado tanto, te han hecho tan adverso a la política, a la gente, al ayudar, a un montón de cosas, que directamente, la idea de que no existe virus, ¿no?, de que es una mentira la pandemia, o sea, se llega a poder maniobrarle la mente a la gente de una forma increíble, ¿no? Sí, uno piensa, no sé, en el movimiento anticuarentena, ¿no? Aquellos que han salido a marchar al obelisco, que la primera vez realmente eran muchos, la segunda la foto parecía una caricatura porque había una veintena de personas solamente. Igual cuando hablo muchos, hablo de 500 en una población de 44 millones, ¿no? También hay que entender la proporción. Claro. Quizás se le da desde los medios, aquellos medios concentrados, se le da más imagen a esos 500 cuando realmente la noticia pasa por otro lado. Pero en esa psicología, en esa mirada que tiene aquel que se está cuidando, yo lo charlaba acá al aire, ¿no? Pienso en la gente del conurbano, pienso en mi mamá, que hace casi 100 días que no sale a la calle y de golpe por la tele le muestran toda esta gente corriendo en Palermo. Genera también un cierto resquemor que puede ser contraproducente a la necesidad de volver a fase 1. Claro, bueno, eso es lo que se busca, exactamente lo que se busca. Lo que se busca es que la gente, mira, cuando empezó todo esto, acordate que como Ginés dijo, bueno, es una gripe, yo que sé, pedían la cabeza del ministro, sí. ¿Viste? O sea, porque ahora hay que echar a todo el mundo, ¿viste? Ahora, en la época de Macri le saltaba que eran violadores, ¿viste? Que tenían plata en abajo de la cama, cualquier cosa, no, bueno, ¿viste? Acá hay que sostener, porque este gobierno, ¿viste? Y, bueno, porque lo que pasa es que uno está esperando a ver cuándo se corrige la justicia, para realmente poder ir a cobrarles todas estas cosas a esta gente. Claro. Porque, digamos, no una cuestión es la opinión, que uno puede estar de acuerdo o no, y a veces también hay que aceptar que hay opiniones que están mal, ¿viste? Porque después dice, no, el tipo piensa que la Tierra es plana. Sí, pero está mal. Claro. Pero la Tierra no es plana. Entonces, dejar a un boludo que piense que la Tierra es plana, y qué sé yo, ¿viste? Ahora, dejar a un boludo que vote a Macri de nuevo, y, ¿viste? Ya no sé si es tan divertido, ¿viste? Sí. Entonces yo creo que hay una responsabilidad, porque eso se hizo en base a mentir, claro. No se hizo en base a opinar. Que es lo que pasa ahora. Los que salieron de Vicentín no salieron a defender a una empresa estafadora, salieron a defender la democracia, la libertad de empresa, el no avasallamiento sobre los negocios y sobre la agroindustria, ¿me entendés? O sea, realmente logran que ni siquiera sepan
por qué se expropió Vicentín. Claro. Sí, se entiende. Estamos hablando con la doctora Gabriela Piovano, ella es infectóloga del Hospital Muñiz, y ya para ir cerrando, doctora, tenemos que estar atentos, entonces es muy posible que volvamos a fase 1. Y yo pienso que sí, yo creo que si esto sigue como lo estamos previendo, aunque Rodríguez Larreta quiera insistir en esta actitud, el gobierno nacional va a tener que tomar cartas en el asunto, porque realmente si esto se desmadra y empezamos a cortar muertos en los patios de los hospitales, no van a ser de Larreta. Claro. Van a ser de todos nosotros, van a ser las personas amadas por nosotros, vamos a ser nosotros mismos, nuestros compañeros. Entonces, hay muchas cosas que se juegan. También creo que como esa gente que salió va a ser la afectada, tal vez también ahí baje el consenso, ¿no?, sobre esta idea que se construyó del enemigo del pueblo, es la cuarentena. Estamos ante las semanas más difíciles en la pandemia, teniendo en cuenta que, bueno, en las últimas 24 horas se confirmaron más de 1.200 infectados y también que estamos de cara al invierno, ¿no? De cara a las semanas más frías del año. ¿Hay que incrementar los cuidados? Sí, totalmente. Yo creo que estamos en el peor momento de la pandemia si sigue con esta actitud. Y si siguen con esta actitud no va a ser el peor momento, van a sumarse cada día peores momentos. Claro. Así que nada, yo creo que está en nuestras manos y en este momento en las manos de quienes nos gobiernan, volver a corregir esto y volver a estar en una situación o por lo menos no avanzar a ese lugar a ese límite, ¿no es cierto? Sí. Donde realmente se colapse. O sea, todavía no estamos en eso, por ahí podemos ver, vuelvo a insistir, en los próximos días qué va pasando, pero si cuando va pasando y realmente se demuestra que empiezan a aumentar de una forma exponencial, si la población no entiende y vuelve la población para atrás, y bueno, sí, ahí es una espiral para arriba que no sabemos dónde va a terminar. Si la gente a fuerza de ver lo que pasa realmente y viendo un aumento empieza, aunque el gobierno no lo dicte, empieza a guardarse otra vez y bueno, tal vez justamente sea un chubasco, viste, como un cachetazo de aprendizaje o un correctivo y bueno, listo, zafemos, pero estamos en el punto de que esto se vaya a la miércoles o realmente logremos estabilizarnos y de acá a un tiempo bajarlo, porque mientras no exista una vacuna o un tratamiento, siempre vamos a tener más casos. Sí. Ahora, si nos quedamos de nuevo en casa, tal vez hagamos como en las provincias, que empezó a bajar y bajó. Claro, sí, es claramente, tenemos la posibilidad en las manos, ¿no? Somos responsables de cómo continúe la pandemia, sobre todo acá en el área metropolitana de Buenos Aires, pero esa es la idea, tenemos que entender que somos responsables con lo que pase justamente con el coronavirus. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a vos, y te comento eso nada más. Fíjate, la gente que viajó, ¿no es cierto?, que vino acá por un problema de salud, estuvo en un lugar de salud y vuelve y no hace cuarentena, y esto es lo que desata el brote en Necochea. Claro. Entonces, las consecuencias claramente están dadas, porque es contra una entidad biológica contra la que estamos peleando. Y bueno, les agradezco mucho y les comento que tengo un hermoso programa los martes de 22 a 24 por Radiográfica, que se llama Por las Dudas Escuchar, transmitido de persona a persona. Bien, bárbaro. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.